Bueno, ¿cómo están? Comenzando un poco con las patologías específicas, vamos a ver primero un conjunto de síntomas que se refieren a un sector del cuerpo, que es la parte de la cavidad torácica, particularmente con las patologías que causan dolor. Por eso esta charla se llama dolor torácico. Van a ver que son varias las patologías que vamos a repasar con respecto a, a las que pueden causar en este sector un cuadro doloroso. Y después seguramente muchas las vamos a reiterar y las vamos a tratar específicamente por patologías. Acá las agrupamos como para dar cuenta de qué cosas pueden causar dolor en el tórax, que habitualmente son enfermedades bastante complicadas, entonces por eso se agrupan en esto que se llama dolor torácico. El requisito de este dolor es que esté localizado entre el diafragma y el cuello. Después los límites laterales, por supuesto, donde termina la cintura escapular, los hombros. Cualquier dolor que esté ubicado, tanto anterior, posterior, dentro de esta localización, lo vamos a significar como dolor torácico. O sea, sería el dolor en la parte del tronco. Tiene una alta prevalencia, incluso lo vamos a ver bastante seguido en lo que es la consulta de urgencia, porque por supuesto muchos asocian este tipo de dolor, sobre todo en la parte anterior, con un dolor de origen coronario, entonces la gente como que se asusta y consulta más por este tipo de cuadro. Más o menos esto representa en Argentina más de medio millón de consultas anuales y va entre el 5 y el 8% de las consultas totales que pueden entrar por el servicio de emergencias. Como verán, el dolor de origen coronario representa un cuarto de estas consultas, un 25%. Y después hay otras patologías que pueden causar estos tipos de dolor con esta localización, que ya las vamos a ir repasando, pero son las musculoesqueléticas, que son las más frecuentes. Bueno, las cardiológicas ya habíamos visto que representan un 25%, 24% acá, dice, pero bueno, es un cuarto de las consultas. Después otras de origen vascular, no cardiológicas, todo lo que tiene que ver con la parte pleuropulmonar, el mediastino, también patología digestiva como la patología esofágica, algunas patologías neurológicas muy específicas, sobre todo con neuropatías, y algunas tienen que ver más con la esfera de salud mental. Podemos un poco con este gráfico de torta ver cómo se repartirían las causas de dolor torácico, en donde habíamos dicho que un cuarto eran coronarios, casi la mitad musculoesquelético y todo el resto de consultas tienen que ver con estas que habíamos repasado recién. Hay 5 causas que son sumamente importantes de hacer diagnóstico porque son causas con alta letalidad. Acá se le dice los 5 jinetes de la muerte y hay una regla memotécnica para poder este, recordarlos, que es justamente tórax. Fíjense que está el tromboembolismo pulmonar. Se le trata a cada una de estas letras de las reglas memotécnicas dar digamos, una inicial o algo que recuerde una palabra para poder después acordarse de la patología. La T sería tromboembolismo de pulmón, la O de oclusión coronaria o síndrome coronario agudo, la R de ruptura esofágica, la A de aneurisma disecante de aorta o disección aórtica y la X la dejan para neumotoras atención. Regla memotécnica, tórax. Acá un poquito más detalladas las patologías que pueden causar dolor torácico dentro de lo que es el espectro cardiovascular. Está la miocarditis, que es la inflamación del tejido muscular del corazón, la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, todo lo que termina en itis es inflamación. Valvulopatías, estas son las válvulas cardíacas. Después dentro de lo que es gastrointestinal, un cólico biliar puede causar
Dolor en el tórax, sí, por irradiación. ¿Se acuerdan las características del dolor? Bueno, puede irradiar a otro sector del cuerpo, se origina en un lugar, pero se refleja por una cuestión de seguir algunos nervios en otro sector del cuerpo. La gastritis, el estómago es un órgano que si bien es abdominal, como está bien en la parte superior del abdomen, puede estar intratorácico, digamos, desde el punto de vista infradiafragmático, ¿no? Pero dentro de lo que es la jaula torácica, pero debajo del diafragma. O sea que una gastritis tranquilamente puede causar dolor torácico, sobre todo si tiene reflujo. El reflujo gastroesofágico causa inflamación en el esófago y puede dar un dolor retroesternal que muchas veces se confunde con el dolor coronario. Bueno, lo mismo que la úlcera gástrica se llama úlcera péptica. Dentro de las pulmonares, cualquier causa de inflamación, tanto pulmonar como pleural, el pulmón no duele, pero la pleura sí. Entonces todo lo que refleje alguna inflamación de la pleura, como una neumonía, el derrame pleural, o mismo una pleuritis, que es la inflamación de la pleura, puede causar un dolor torácico. Dentro de las musculoesqueléticas, ahora las vamos a ver, fracturas costales, artritis, condritis, artritis tiene que ver con la inflamación ósea, condritis con la inflamación del cartílago, y las psicógenas que hemos visto de la esfera de salud mental, eh, en realidad son patologías que producen una somatización a nivel torácica por una cuestión de algún trastorno como puede ser ataques de pánicos o algún tipo de, de angustia que muchas veces se refleja como una opresión a nivel del tórax. Por supuesto, en otros tipos de cuadros más psicógenos pueden referir dolor torácico como parte de un cuadro alucinatorio, ¿no? Bueno, esta es la regla mnemotécnica del dolor, calma, que es como para analizar este, cómo se comporta ese dolor en esa persona, lo que tenemos que analizar muy precisamente para poder hacer los diagnósticos diferencial es la calidad del dolor, la cantidad, la aparición y la duración, la localización e irradiación, las modificaciones y si está asociado a qué tipo, no sé, un movimiento, asociado a levantar el brazo, asociado a tomar líquido, asociado al calor, asociado al frío, bueno, todas cuestiones que uno tiene que ir este, pudiendo consignar para ir afinando un poco el lápiz en lo que es el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de calidad y cantidad, por ejemplo, el dolor de tipo coronario es un dolor opresivo, a veces también puede ser quemante, aunque eso se lo dejamos un poco más para lo que es los cuadros de reflujo. Por ejemplo, la esofagitis produce como una quemazón que va ascendiendo en la parte posterior del esternón. La puntada o un dolor punzante muchas veces tiene que ver con el dolor pleurítico. Y el desgarrante, junto con el opresivo, son de la parte más cardiológica. La cantidad o intensidad, bueno, se acuerdan de la escala de valor, esto se le explica al paciente eh, cuál sería la numeración que se le daría para las diferentes severidades del dolor y el paciente te va a decir, bueno, es el peor dolor que sentí en mi vida, es un 10. Si es un dolor tolerable, que se aguanta, bueno, puede ser un 5. Y así el paciente tiene que mostrarles qué número, qué puntuación le pone a la cantidad de dolor. La aparición y la duración. Bueno, los cuadros que son abruptos, por ejemplo una ruptura, generalmente son cuadros de aparición súbita. Un neumotórax, que se pincha el pulmón y produce un neumotórax. Una disección de aorta, que es una ruptura de la pared del vaso, también va a ser un dolor súbito. Un tromboembolismo pulmonar, que son trombos que tapan los vasos
pulmonares también va a ser súbito. En cambio, los cuadros más infecciosos, eh, que tienen que ver con una inflamación, van a ser de aparición gradual. No aparece una neumonía de golpe, sino que es un cuadro que progresivamente va produciendo inflamación del tejido. Bueno, fíjense esto con respecto a los antecedentes que puede tener el paciente previo a la aparición del dolor. Por ejemplo, si estuvo consumiendo cocaína, vamos a pensar que es un síndrome coronario agudo. Si tiene que ver con un esfuerzo, también puede ser un cuadro cardíaco o un neumotórax, aunque en realidad el neumotórax tampoco está directamente relacionado con los esfuerzos, sí los cuadros coronarios, pero un acceso de tos sí uno lo puede relacionar con un neumotórax. Eh, si está en reposo, hablamos más de patología digestiva o un cuadro de la esfera de salud mental, y rara vez con un síndrome coronario agudo. Bueno, si hay un trauma reciente, bueno, la ruptura de cualquier órgano puede ser secundario a un traumatismo. Y si previo a la aparición del dolor tuvo un cuadro de vómitos, podemos hablar de una ruptura de esófago. Cosa rara, pero bueno, existe. Realmente las rupturas de esófagos se dan más por el consumo de cuerpo extraño, que sí es algo que uno puede llegar a preguntar. Si estuvo comiendo pescado y se tragó una espina, bueno, uno puede pensar en una perforación esofágica. Con respecto a la localización y la irradiación, eh, hay sectores del tórax que están relacionados con determinadas patologías. Por ejemplo, el dolor retroesternal, o sea, en el mesocardio, en la parte anterior. Mesocardio sería la parte que se refleja en el tórax del área cardíaca, que sería la parte anterior, sobre todo más volcado a la izquierda. Cualquier tipo de dolor en ese sector, retroesternal o el mesocardio o de lo que es la proyección cardíaca, va a hacer pensar en un cuadro cardiológico. Si hablamos de un dolor posterior, interescapular, por ejemplo, puede ser el reflejo de una lesión de la aorta. Recuerden, de anatomía, por donde se va a desplazar la aorta, ¿no? La aorta torácica. Si es un cuadro de dolor lateral, lo que se llama la puntada de costado, vamos a pensar más en un cuadro pleuropulmonar. Y después el tema de la irradiación, típicamente por una irradiación nerviosa, eh, el dolor cardíaco puede irse hacia el brazo izquierdo o hacia la mandíbula, sobre todo el lado izquierdo, o puede irradiarse también, que acá nos complica un poco más, a nivel del epigastrio o la parte posterior. ¿Qué factores modifican el dolor torácico? Bueno, si hay circunstancias que aumentan o disminuyen el dolor, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, eh, si aumenta con la deglución, puede tener que ver con algo relacionado con lo gastrointestinal. Si aumenta con la inspiración profunda o con la tos, puede ser algo musculoesquelético. Lo mismo si el ejercicio aumenta el dolor en determinado sector, o si a la palpación profunda duele ese lugar, uno piensa más que es de la pared torácica. Y si es disminuido, por ejemplo, con antiácidos, bueno, puede ser una esofagitis o algo que tenga que ver con la esfera gastrointestinal. Si con ansiolíticos también disminuye el dolor, puede ser algo de la esfera de salud mental. Y si el reposo calma, también uno puede pensar en algo cardiológico. Asociación de signos y síntomas. En forma sistémica puede estar asociado a una debilidad, a una fatiga. Este, Esto tiene que ver con un cuadro más de repercusión general y no específicamente lo del tórax. Ahora, si hay algún tipo de infección en algún sector del tórax, puede estar acompañado con fiebre.
Con respecto a lo respiratorio, por ejemplo, un neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural, con lo cual disminuye la función respiratoria, puede generar disnea, o sea, la sensación de falta de aire. O si hay una lesión a nivel pulmonar, por ejemplo, alguna infección, como por ejemplo típicamente la tuberculosis produce expectoración con sangre, bueno, asociado a hemóptisis. También hay otros cuadros que pueden generar cuadros de hemóptisis, pero bueno, es el más conocido es la tuberculosis, aunque también el cáncer puede producirlo. Bueno, si estás asociado con tos o con cualquier otro síntoma respiratorio, pensamos que puede ser de la esfera pulmonar. Ahí habla de enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. Esto es porque el aire difunde desde el espacio pleural hacia el espacio subdérmico, y esa difusión del aire, esa presencia de aire en este lugar, hace que cuando uno palpe la piel sienta una especie de crepitación. Bueno, todo lo que tiene que ver con la esfera cardiovascular se acompaña de, de taquicardia o bradicardia, palpitaciones. Las palpitaciones es cuando el paciente siente los latidos cardíacos, sobre todo acelerados, o hipertensión, síncope, y asociado también a signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que después, bueno, los veremos en, en la patología específica. Náuseas, vómitos y acidez para cuadros digestivos, y así uno, detectando estos diferentes signos y síntomas, puede ir acercando el diagnóstico a una patología específica. Con respecto a los cuadros musculoesqueléticos que produzcan dolor torácico, sabemos que es de lo más frecuente. Tenemos quizás que delimitarlos a tres cuadros específicos. Todo lo que tiene que ver con desgarros de intercostales, o sea, la parte muscular. Todo lo que tiene que ver con afección de la parte ósea, como las fracturas costales. Y por último, las inflamaciones de los cartílagos, sobre todo los cartílagos que articulan con el esternón. Hay un síndrome conocido como síndrome de Tietze, que es la inflamación, es bastante específica, es del segundo cartílago que articula con la segunda costilla del esternón. En ese lugar específico es una inflamación por movimiento, en realidad, o puede llegar a ser por algún traumatismo, pero es más por movimientos bruscos, que hace que se inflame y que simule una afección cardiológica. Y acá quizás es, digamos, más fácil hacer el diagnóstico porque a veces con una radiología o palpando en el lugar donde dice que duele el paciente, si uno palpa y eso genera mayor dolor, o sea, una hipersensibilidad a la palpación, estamos más seguros de que sea un cuadro osteomuscular que un cuadro de un infarto, ¿no? También estos cuadros musculoesqueléticos aumentan con la tos, duele más, tos si le duele, o con los movimientos inspiratorios profundos. Eh, y además podemos detectar como antecedente algún tipo de esfuerzo o un traumatismo. Dentro de las causas cardiológicas del dolor torácico tenemos lo que se llama el síndrome coronario agudo, que incluye la angina inestable y el infarto de miocardio. Esto es un dolor de tipo opresivo que puede irradiar al brazo izquierdo, el cuello, la mandíbula. Eh, por lo general se acompaña de alguna sintomatología gástrica como náuseas, o lo que también se conoce como cuadro vasovagal, que incluye sudoración, sensación de disnea, mareo, bueno, todo ese cuadro general. este, lo que sigue cuando un paciente se está infartando lo vamos a ver pálido, sudoroso, ansioso, y este dolor además es un dolor muy pero muy importante. Eh, Prácticamente se puede decir que es un dolor difícil de tolerar. Eh, También tenemos que ver edad y sexo, porque es un cuadro que se produce en cierta franja etaria, ¿no? Adultos mayores a 40 años,
va incrementándose con la edad y es más frecuente en hombres que en mujeres, sobre todo en mujeres premenopáusicas. La disección aórtica, que es la ruptura de la pared aórtica con la salida de sangre que va disecando las diferentes capas de la aorta, en este caso, ¿no? La disección se puede producir en cualquier vaso, pero la disección aórtica, por supuesto, es un cuadro grave y letal. Se ve asociado a cuadros de hipertensión, a embarazo, a un síndrome específico del colágeno que se llama síndrome de Marfan. Cuando uno toma los pulsos están asimétricos. Es un cuadro, como decíamos antes, brusco, con un dolor muy intenso, habitualmente que va hacia la parte posterior, interescapular, pero también puede ir a nivel retroesternal. Y si la disección es amplia, va siguiendo la trayectoria del vaso, puede dar dolor en miembros inferiores. Estos son dos tipos de disección diferente. Lo que causan es el famoso aneurisma disecante de aorta, ¿no? Puede irse para lo que es la parte anterior, o sea, ascendente, es una disección proximal, estamos hablando de disección de tipo A, o puede ir hacia distal, o sea, descendente, estamos hablando de una disección distal o disección tipo B. Fíjense que lo que muestra acá este dibujito es el sector donde se rompe la pared del vaso y la salida, además la presión que tiene la aorta es terrible, la salida del líquido de la sangre hacia ese espacio de la pared del vaso produce esa dilatación que por supuesto cuando se rompe, se termina de romper eso, es un sangrado masivo y ya ahí no hay forma de poder solucionárselo. Bueno, las patologías pleuropulmonares después las veremos cada una, pero incluyen todo lo que es la infección, las neumonías, sobre todo cuando hay derrame, que ahí es cuando duele, después las patologías pleurales específicas, las pleuritis, y cualquier enfermedad que cause un derrame pleural, que puede ser un cuadro inflamatorio inespecífico, alguna enfermedad autoinmune, un tumor, una metástasis o tuberculosis, pueden generar dolor torácico. Y el neumotórax, que después lo veremos. La inflamación del pericardio, que es la serosa que recubre el corazón, produce un dolor que en este caso puede estar agravado por la tos y los movimientos respiratorios, esto es por el frote que producen ambas hojas pleurales, que incluso también dan un signo bastante específico que es el frote pericárdico, que cuando uno apoya el estetoscopio siente como un frote de dos hojas, como si fuese una lija, ¿no? Este sonido. Ese frote pericárdico tiene que ver con la inflamación de ambas hojas del pericardio que producen ese sonido auscultatorio. El inicio puede ser subagudo, o sea, eh, no es tan solapado como otras infecciones, sino que puede tener cierta aparición brusca y produce cambios en el electrocardiograma también. Así que eso uno le hace un electro y hay algunos cambios específicos que tienen que ver con la pericarditis. Bueno, el dolor esofágico va desde la inflamación del esófago, como una esofagitis, sobre todo por reflujo, y que además se suma a un cuadro conocido como pirosis, que es la sensación de acidez, ¿no? Esto quemante retroesternal, por eso se dice que es un dolor urente, o sea, urente de que va haciendo un dolor como quemante. Y a veces ese dolor se puede volver opresivo, que es cuando nos confunde con los dolores cardiológicos. También puede irradiarse a miembros, a cuello. Pero acá, por ejemplo, tenemos
algunos antecedentes como puede ser ingesta de alimentos, de alcohol, haber tomado alguna bebida muy fría o muy caliente. eh, bueno, antecedentes de estrés, que esto aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, quizás yendo por ese lado de la indagación y de lo que se llama la anamnesis, o sea, esto de estar preguntando todos los antecedentes previos a la aparición del dolor, bueno, nos puede hacer llegar a un diagnóstico. En muchos hospitales, y ya casi todos, un poco tienen instalado un sistema de unidad de dolor torácico, algunos con sectores bien delimitados y otros quizás un poco más virtuales, en los cuales el paciente que ingresa con determinadas características de dolor lo incluye una especie de unidad de dolor torácico que puede ser una cama de la guardia destinada para aquellos pacientes que tienen dolor torácico. Es una forma de tratar de llegar a un diagnóstico, sobre todo pensando en lo que es los cuadros coronarios, ¿no? Entonces uno trata de hacer una detección temprana y efectiva del cuadro coronario. Y para ello, ¿no? Destina determinados recursos, recursos físicos, monitores, la cama, tener un respirador cerca, determinadas medicaciones que son específicas para el tratamiento del cuadro coronario y personal entrenado, tanto de enfermería, médicos y todo lo que es el cuerpo técnico destinados a ese paciente que puede estar sufriendo un síndrome coronario agudo. Cuando uno tiene una unidad de dolor torácico, bueno, la estadística dice que el 8% son dados de alta sin que se diagnostique un síndrome coronario agudo, que en realidad padecen, o sea que hay un porcentaje que puede ser que se escape a todo esto, y un 60% de los ingresos hospitalarios por dolor torácico finalmente se demuestra que no tiene un síndrome coronario agudo. Un poco va con la estadística que veíamos, que es un cuarto de los dolores torácicos son de origen coronario. Y uno tiene que tratar de afinar todo como para que hacer un tratamiento temprano de esos pacientes. Acá un poco más de la estadística que habíamos visto. Fíjense que la mitad de los que entran a la unidad de dolor torácico se sospecha que son coronarios. Después finalmente la mitad de esos, o sea, ese 25%, van a ser diagnosticados, pero vimos que hasta un 8% se nos puede escapar, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de esto? Tomar decisiones terapéuticas rápidas, ¿no? Sobre todo porque hay medicación que se sabe que funciona muy bien, tratadas rápidamente, los trombolíticos, después los veremos en terapéutica, pero es un poco el que viene a destapar la cañería del vaso ocluido, y algunos otros procedimientos como la angioplastía, que es la colocación del stent, ¿no? Eh, Todo eso ha llevado a salvar muchas vidas y por eso la importancia de tener un sector específico para dolor torácico. Hay otras unidades similares, por ejemplo la unidad de stroke, que es cuando el paciente tiene una ACV, también con los mismos objetivos, tratar de hacer decisiones terapéuticas rápidas. El electrocardiograma, la clínica, son los dos pilares para hacer el diagnóstico. A esto después se le agrega, ahora lo vamos a ver en el sistema coronario agudo, toda la parte bioquímica, ¿no? De la detección enzimática del cuadro coronario. Pero fíjense acá, el grupo de riesgo 1, clínica compatible con síndrome coronario agudo, sí. Electrocardiograma con elevación del ST, o sea que es o bloqueo de rama izquierda, que son cosas que son significativas para el diagnóstico. Directamente va a unidad coronaria. ¿Cuáles son los requisitos para la unidad de dolor torácico? Bueno, destinar un espacio físico,
La, la realidad es que debería ser un lugar exclusivo, alejado de lo que es las demás camas de la emergencia y eh, que tenga su propia aparatología para poder hacer los monitores. Por supuesto tiene que ser un lugar dentro del servicio de emergencia. Y tiene que tener una cantidad de camas de acorde a la estadística que tenga ese lugar con respecto a lo que es la prevalencia de enfermedad coronaria. Fíjense, según este cálculo, en un lugar de 250.000 habitantes, alrededor de 9.000 urgencias mensuales, de las cuales entre 200 y 250 serán pacientes con dolor torácico, menos de 10 consultas por día, y la mitad de los cuales serán candidatos para la unidad de dolor torácico durante un promedio de 17 horas. O sea que de esos pacientes que consulten por día, que pueden ser 4 o 5, se van a quedar en observación, de los cuales uno va a ser seguramente un paciente coronario. Entonces, más o menos a esa cantidad de habitantes, por lo menos en la institución de referencia tiene que haber 2 o 3 camas para unidad de dolor torácico, de las cuales sabemos que quizás una vaya a ser un paciente coronario. Bueno, ¿qué tiene que tener este lugar? Tiene que tener un monitoreo de presión, eh, que no hace falta que sea presión invasiva, o sea, un monitoreo de la TAM, sino que un monitoreo de presión arterial, tomarle la presión. Después, un monitoreo electrocardiográfico, o sea, tener un electrocardiograma específico para ese lugar, no el mismo aparato de electro que se usa en todo el hospital, sino que un aparato que quede exclusivo para ese lugar. Y disponer de un carro de paro con un desfibrilador. Bueno, acá hay algunos ejemplos de unidades de dolor torácico. Es una cama con un monitor, con un carro de paro, y por ahí tiene que haber un electro exclusivo para este lugar. Y por supuesto esa cama no se ocupa con otra cosa. Me cayó una ACV y lo pongo ahí. No. Cayó un politrauma y lo pongo ahí. No, esa cama tiene que estar exclusiva para este tipo de pacientes. Bueno, con respecto al personal, el equipo de atención directa al paciente debe estar formado por médicos de áreas de urgencias y cardiólogos, o sea, emergentólogos, cardiólogos, así como enfermeras que hayan recibido el entrenamiento adecuado. Las competencias y responsabilidades de cada miembro del equipo deben estar bien definidas, figurar en un manual de funcionamiento previamente acordado, o sea, tener un protocolo de manejo, y un cardiólogo de servicio o de la sección de cardiología debe tener responsabilidad final de dirigir al grupo, o sea, de tomar las decisiones. Así que bueno, con este cuadrito ya vamos terminando esta presentación. Lo que hace es un caminito por todo, este, el recorrido del protocolo que tiene que hacer un paciente que ingresa a la unidad de dolor torácico. Fíjense que ya en primer lugar hace el descarte de que si es de origen traumático o no. Después se le hace el electrocardiograma y la anamnesis, o sea, la clínica y el electro, porque todo lo que es la química va a salir después, media hora, una hora después, ¿no? Depende de la rapidez que tenga el laboratorio. Así que ya con la clínica y el electro, ya lo metemos en la unidad de dolor torácico, si tiene un electrocardiograma patológico, y por supuesto que es un electrocardiograma con algún movimiento del ST, que ya lo vamos a ver, ingresa a unidad coronaria. Si tiene un electro normal o que no hace diagnóstico, ahí ya tenemos que ver con el tema de la clínica, pedirle las enzimas, ahí dice CK, MB, troponina, que son, ahora vamos a ver la parte química que se le pide, y ahí ya definimos si va también a unidad coronaria. Queda en observación en este sector, se vuelve a repetir los electros, se vuelven a repetir las enzimas, y depende de cómo venga eso, el paciente se puede dar de alta o no.
Bueno, no los quiero marear mucho con esto, así que hasta acá la presentación y ya iremos viendo las patologías específicas que les fui mostrando en esta charla. Así que nos encontramos en la próxima.